Hola, buenos días. Pues bienvenidos, aunque no al culto digital, porque por primera vez en 25 semanas, que hemos tenido 25 semanas de cultos digitales en YouTube, y esta semana, día 6 de septiembre, vamos a volver al local. Pero los mensajes de Marcos, que he decidido de momento, por lo menos este domingo, hacerlos por YouTube, porque yo sé que hay numerosos amigos que están fuera del lugar, de esta zona, y creo que quisieran seguir los mensajes, ¿no?, de Marcos. Y también, incluso en nuestra congregación, hay numerosas personas que no van a llegar por trabajo y por otros motivos mañana, entonces va a faltar bastante personas. Mañana el culto va a ser una celebración más que nada, y no vamos a tener mensaje tampoco, así que este será el mensaje, digamos, del domingo. Mañana vamos a leer escrituras, y de la escritura vamos a cantar y tener testimonios y demás. Lo que sí vamos a hacer es proyectar o hacer el culto en Facebook Live, para que los de nuestra congregación puedan luego volver, por lo menos, y igual cantar con nosotros los himnos. Y mañana vamos a cantar un montón y escuchar los testimonios. Muy bien, pues sin más introducción, vamos al Evangelio de Marcos por séptima vez, el mensaje número 7. Recordemos el tema general que hemos puesto al Evangelio de Marcos, que es sobre Jesús, el Hijo de Dios, sale en el primerísimo versículo, y el libro desarrolla que Él es servidor de todos, como el siervo de todos, y también el sacrificio para todos. Y eso se va desarrollando. Hemos visto el mensajero de Juan el Bautista, hemos visto el bautismo de Jesús, también la presencia de la Trinidad en ese momento, vimos la tentación del Señor en el desierto, el mensaje del Evangelio, que tiene dos componentes: arrepentíos y creed. El arrepentimiento y la fe son los dos componentes esenciales de la salvación. Vimos también los primeros discípulos, que eran pescadores, que el Señor Jesús llamó, algunos en su barco, reparando redes y demás, y dejaron atrás su carrera y siguieron a Jesús, y de forma constante durante aproximadamente 3 años. Hablamos un poquito ya la semana pasada de Capernaum, ese pueblo, ahora son ruinas, pero un pueblo que era importante al norte del mar de Galilea. Unos 1500 habitantes, importante, tenía un cuartel, digamos, romano, una carretera importante que pasaba cerca, y bueno, pues que era importante, más que incluso Nazaret, que es el que igual nos suena más hoy en día, y hoy en día Nazaret es una ciudad bastante grande. Ahí vimos que las personas se asombraron de la autoridad con que el Señor Jesús enseñaba. Entonces, Él llega a la sinagoga de Capernaum. La sinagoga era un lugar. El templo se había destruido hacía 600 años y habían surgido en el cautiverio de Babilonia unos lugares que los llamaban sinagogas, que eran lugares de oración para el judío, oración, leer el Torah, la Biblia, las Escrituras y explicación. Era muy similar a lo que luego sería una iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Y cuando se acerca, entonces ya la semana pasada, se acerca a la sinagoga y encuentra a un hombre que tenía un espíritu inmundo, que es otra manera de decir un demonio. ¿Bien? Y entonces vimos que a lo largo de todo el ministerio de Jesús y en el libro de Marcos, vamos a ver que había una oposición constante ante Jesús de Satanás y sus demonios. Lo primero que pasó después de su bautismo era que se fue al desierto, y el diablo le tentó y nunca le deja en paz a lo largo de estos años de ministerio, hasta la misma cruz, donde parecía una victoria satánica,
cuando en realidad, y vimos el versículo en Colosenses, creo que fue, vimos que en realidad la cruz fue una derrota absoluta de Satanás, porque todo en el plan de Dios era el momento culminante en cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, murió por los pecados del hombre, de nosotros. Bien, entonces, hoy vamos a continuar con el versículo 24. Seguimos en el primer capítulo de Marcos. Y vamos entonces a leer, porque creo que la última vez terminamos con este señor que tenía el espíritu inmundo, dando voces, dando gritos, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que decía, ¿vale? El versículo 24 dice, diciendo este espíritu, el hombre con el espíritu inmundo, ¿quién habla? Bueno, pues eso lo vamos viendo. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bueno, esto es muy interesante lo que pasa aquí. Aquí habla el hombre, pero no está hablando el hombre, está hablando el demonio. Pero que en realidad no es uno, porque dice, ¿qué tienes con nosotros? O déjanos en paz. Y aquí habían múltiples demonios, y sabemos que eso era muy común. No entendemos todo ese mundo de los demonios y de los espíritus malos, no lo entendemos muy bien, sabemos algunas cosas por las Escrituras, y más vale no meternos, la verdad. La persona que tiene un interés demasiado fijado en las cosas ocultas se mete en problemas graves muy rápidamente, pero algo sí que sabemos que existen, que se meten en personas, que controlan a esas personas, muchas veces destruyendo sus vidas, y que hablan. Y en este caso, ellos notan, él o ellos, porque es en cierto modo es con nosotros, dice con nosotros, pero luego dice sé quién eres, así que había una especie de portavoz de ellos, que decía, ¿has venido para destruirnos? Estos demonios sabían muy bien que eran de otro, digamos, de otro bando, Ellos eran de reinos diferentes. Sabían muy bien quién era la persona que tenían en medio. Y él mismo dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Dice, ¿has venido para destruirnos? Ellos sabían muy bien cuál era su fin. El diablo y los demonios saben muy bien cómo termina la historia. Pero siguen empeñados en destruir todo lo posible la obra de Dios. Y él sabía que iban a ser destruidos, pero decía, ¿vienes para destruirnos ahora? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Esta frase, este título, nos dice mucho. El Santo era un título para el Mesías. Y se puede ver en el libro de los Salmos, en el libro de Daniel, por ejemplo, escrito 600 años antes de este momento, hablando Daniel dando las profecías sobre los judíos, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Muchas cosas que se están cumpliendo aquí que no vamos a parar a estudiar o a explicarlas, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Está hablando de todo lo que va a suceder con el pueblo Israel, que hoy, 2600 años, sigue existiendo como una nación. Y dice, y ungir al Santo de los santos. Santo de los santos. ¿Quién es el Santo de los santos? Pues es el Mesías. En el siguiente versículo bien lo dice. Y también luego en el libro de Hechos aparece numerosas veces este título, pero aquí está Pedro y Juan hablando a los judíos después de que murió Jesús. Les dijo, mas vosotros negasteis
al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces él les acusa de haber matado en la cruz al santo de los santos. Entonces, estos demonios dicen, ya sé quién eres, sabemos quién eres, tú eres el santo de Dios. Le acaban de identificar. Cualquier persona allí, los discípulos y cualquier otra persona que estuviera en ese lugar, escuchó cómo el demonio le identificaba a Jesús. No había ninguna duda al demonio. Directamente habló. Y ahora mira la respuesta del Señor. Versículo, yo creo que nos sorprendería la respuesta del Señor si lo leemos por primera vez. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! Muy rara vez de la boca del Señor Jesús salen palabras tan fuertes. Normalmente está animando, ayudando, sanando, enseñando. Sí que se altera, no se altera, hablando bien. Sí que se enfada justamente con los líderes religiosos que están enseñando mentiras y tal y cual, y hipócritas y eso, y también con los demonios. Digamos que alza la voz y les dice así de claro, cállate y sal de él. Le da dos órdenes. Primero, que se calle. Y decimos, pero ¿por qué si estaba dando el mensaje, lo que decía era verdad? Pues sí, era la pura verdad. Y luego el Señor le dijo, sal de él. Entonces, en el versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, fíjate, no estaba contento para nada. El espíritu inmundo, aquí lo pone en singular. Pensamos que era representante de todos los que estaban dentro, digamos, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz. Lo escucharon todos los que estaban alrededor, clamando a gran voz, salió de él. No tuvo otra alternativa el demonio que hacer caso a Dios. Porque Jesús, el Hijo de Dios, el creador de todo, incluso de los demonios que son, entendemos, ángeles caídos, cuando el Señor Jesús le vio como la tormenta, cuando le dijo Jesús a la tormenta, tranquilo, cálmate. Cuando Dios le habló a estos demonios o a este demonio que representa a los demás, parece ser, dijo, cállate y sal de él. Porque el Señor, y yo no sé todos los motivos, pero parece que el Señor no quería ningún testimonio diabólico. Él tenía su plan, tenía sus enseñanzas, tenía sus milagros, sus pruebas, sus argumentos, sus evidencias de quién era, y él no quería absolutamente nada que ver con el diablo, ni los suyos, ni quería que ellos fuesen sus portavoces, nada. Y le dijo, cállate y vete. Y el demonio hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Claro, ¿cuál es la conclusión o qué es lo que sucede entonces? Pues el hombre queda libre y en paz. Aquí no lo explica como en otros casos, pero en el momento que sale el demonio de este hombre, está libre. Llegó Jesús a su vida y lo libró de su cautividad. Y eso es exactamente lo que Dios hace hoy en día. Lo que el Señor hace hoy en día. Cuando una persona se da cuenta que es cautiva de sus pecados, de su mente, de su vida,
sin sentido y se da cuenta de que no tiene esperanza y necesita a Dios, cuando una persona se da cuenta de eso e invita al Señor Jesús a venir a su vida, a limpiarle, perdonar su pecado y ser su Salvador, ¿sabes lo que entra a la vida y al corazón de la persona que hace eso? Paz y libertad. En Juan capítulo 8 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el cristiano es una persona libre, libre del cautivo, de la cautividad, perdón, del pecado. Y si tú me escuchas ahora, y tú estás encadenado con tus vicios, con tus problemas, sin esperanza, sin soluciones, sin salida, sin saber qué hacer, acude a Jesús desde tu corazón, a Él, porque está aquí mismo con nosotros, siempre es omnipresente. Y acude al Señor Jesús y Él te limpiará de tu pecado y de tu cautividad y te dará libertad y te dará paz. Qué bueno, qué deliciosa es la paz del Señor. Pues este hombre, ya no oímos más de él, lo que sí vemos es la reacción de la gente. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí. Claro, siempre hay discusiones, ¿verdad? Vemos una cosa, somos 3 o 4 o 5, vemos algo así, extraordinario, y todos tenemos nuestras propias opiniones. Bueno, todos quedaron asombrados, ahí pone, todos se asombraron, pero no todos lo ven de la misma manera, y discutían entre sí. Y parece que la mayoría decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Nunca habían visto a nadie hablar directamente con un demonio y obligarle a callar la boca y salir de una persona. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Si anteriormente vimos que estaban asombrados por su doctrina, porque enseñaba con autoridad, ahora su asombro se hace más grande, porque no solamente habla con autoridad, obra con autoridad también. Y entonces el versículo 28, y con esto terminamos, dice, y muy pronto, ahí está esa palabra que sale tantas veces, luego, enseguida, muy pronto, es la misma palabra en el Evangelio de Marcos, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, ese mar o ese lago muy grande. Entonces, vemos aquí, y terminamos ya con esto, vemos que la oposición continúa al Señor, le vienen, en este caso, un hombre con un demonio. No nos debe de sorprender que si nosotros seguimos a Dios y amamos a Dios, vamos a tener oposición también. Pero aquí lo que vemos mayormente es que vino el Hijo de Dios a salvar al hombre de sus pecados, y el enemigo de nuestras almas se le opone ferozmente. Y pues nada, continuaremos con este estudio más adelante. Veremos que Satanás y sus demonios no paran, no cesan de arremeterse contra, creo que se dice así, en meterse, con el Señor Jesús, intentando estorbar a Él y a los que le siguen. Así que, pues vamos a dejarlo allí, Dios mediante. No sé exactamente cómo continuaremos esta serie, si en YouTube o Facebook o de qué manera, pero bueno, de momento, pues hasta aquí hemos llegado. Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena semana. Agur.